¡Hola gatitos! ¡Holi! El día de hoy vamos a hacer la reseña de El hombre en el castillo de Philip K. Dick. Les he comentado varias veces que lo estoy leyendo, a pesar de que lo tenía como desde enero, porque Lena pidió Estados Unidos de Japón, de Peter Tyras o algo por el estilo, a Ediciones B. Creo que es una novedad como del mes pasado o del mes antepasado. Es un libro de ciencia ficción y el autor dice que para poder escribir este libro él se basó o se inspiró en el de Philip K. Dick. Y la dedicatoria dice dedicado a los dos films que me cambiaron la vida. Philip K. Dick por haber avivado la imaginación de mi juventud. Y a Phil Jordan por haber creído en mí. Yo cacho que ese es el editor. Pero la cosa es que me llamó mucho la atención. Hasta que Elena dijo que no iba a leer este, que no se me dieron las ganas de leer este. Así que como saben, porque lo he repetido mucho, vamos a intercambiar estos libros después para poder ver qué tanto se basó o qué tanto tienen que ver en común, más allá del tema básico de que Estados Unidos perdió la guerra. El libro anterior que yo había leído de Philip K. Dick fue el de Blade Runner. A mí me gustó mucho ese libro y decidí comprar El hombre en el castillo. Philip K. Dick, como ustedes sabrán, escribe ciencia ficción. Este libro en específico es la rama de la ciencia ficción que se llama ucronía. Yo cacho que todos saben lo que es ucronía, pero para el que no sabe, la ucronía es básicamente una novela de ciencia ficción que es como una línea alternativa a un hecho histórico que ocurrió en nuestra realidad. En este caso específico es sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hubiese pasado si la Segunda Guerra Mundial lo hubiese ganado el eje y no los aliados, como sí ocurrió en la vida real? Fue publicado también en 1962 y ganó un premio Hugo. Me acuerdo perfecto del video de Bicho diciendo que como este libro ganó un premio Hugo. Y agregando al pelirrojo aquí diciendo que la mujer mecánica o algo por el estilo también había ganado un premio Hugo y que no se lo merecían. Yo le puse 4 de 5 estrellas a este libro. No creo que sea tan bueno como Blade Runner, pero sí vale la pena leerlo. El libro nos habla de un Estados Unidos que no llegó bien económicamente a la Segunda Guerra Mundial, como sí ocurrió en nuestra vida real. Y es el eje quien gana. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en el eje está Italia, Alemania y Japón. Estados Unidos entonces cumple la función que cumplió Alemania cuando la dividieron en dos. Aquí dividían a Estados Unidos en tres. En el oeste, en el centro y en el este. El oeste se llama Estados Unidos y está gobernada por Alemania. El centro está gobernado por Japón y por Alemania en conjunto y se llama los Estados Rocosos o los Estados de las Montañas Rocosas. Y el este tiene por nombre Estados del Pacífico y está gobernada por Japón. Para mí fue súper raro leer eso porque el Pacífico es nuestro Pacífico, es nuestra guerra en el Pacífico. Pero aquí te hablan de la guerra del Pacífico y eso tiene que ver más con Japón. Nuestra historia se desarrolla en los estados del centro, en los de las montañas rocosas. Ocurre que Alemania es una potencia muy grande. De hecho, Alemania es tan superior a los demás países que ahora empieza a intentar gobernar el espacio. Ya han hecho incursiones en Marte y en otros planetas. Además de la colonización espacial, colonizaron África. Fue radical lo que hicieron ahí. O sea, hay un párrafo en donde te hablan de cómo asesinaban, que yo no sabía si eso era real o no, porque me parecía demasiado grotesco para que lo hubieran hecho. Y por otro lado tienes a Japón, que ha intentado colonizar Asia y América, pero no le ha ido tan bien como Alemania. Alemania se diría que es la gran potencia. Italia apenas es mencionado. Ustedes saben que a Italia no hay que darle mucho porque Italia es el que se cambia la chaqueta siempre. Se vive mucho lo que es el racismo y el antisemitismo. Todavía seguimos buscando a los judíos, los seguimos asesinando. Tenemos esclavos negros también. Y como Estados Unidos está dominado por Alemania y por Japón, por lo menos la parte donde nosotros vamos a desarrollar nuestro libro, nuestra historia, la gente que es estadounidense son considerados como los yanks y no valen mucho. Aquí lo importante son los japoneses y los alemanes que viven ahí. Se les mira mucho menos y los estadounidenses, por ejemplo, no pueden crear arte porque el arte es algo demasiado superior para ellos. Se lo menciono el tema del arte porque una de las historias tiene que ver con eso. Y las 10 hojas que más me gustaron a mí de todo el libro tienen que ver con cómo un japonés intenta hacer que un estadounidense olvide su idea del arte. De forma tan sutil le hace entender que él no vale la pena para crear arte porque es estadounidense. Me gustó demasiado esas hojas. A su vez, es demasiado interesante, por lo menos para mí lo fue, ver cómo los japoneses intentan hacer suya toda la cultura gringa anterior a la guerra. Porque empiezan a coleccionar cosas. Por ejemplo, un reloj de Mickey Mouse.
Eso para ellos es arte. Entonces todo lo que sea estadounidense creado antes de la guerra, para ellos es arte, para ellos es un objeto coleccionable. Pagan millones por revólveres, chitas, cosas que salieron de forma masiva y que para nadie sería arte, para ellos lo es. Y aquí entra el tema de la historicidad. Tenemos una historia, tenemos como 5 historias, pero todos se enfocan en pequeños temas sobre tratar. Uno de los que más me gustó a mí es sobre la historicidad, es sobre cómo le atribuimos un valor a un objeto. Una primera edición de un libro para nosotros sería algo por lo que pagaríamos demasiado dinero, pero ese libro son solo un par de hojas, pero nosotros le atribuimos el significado. En cuanto a los personajes, está contado desde varias perspectivas, cada uno con su historia. Tenemos a Chandan, que es un gringo que tiene una tienda de objetos históricos. Como les explico, estas cosas que los japoneses compran y compran. Con él nosotros vamos a ver el tema de la historicidad, el tema de la falsificación, el tema de cómo los japoneses van amando estas pequeñas cosas y cómo una cultura que domina a otra, cuando es inteligente, se apropia de la cultura anterior. Tenemos a Baines, que es un judío, pero que es espía. Él viene de Alemania a contar algo muy importante a los japoneses. Y esa historia me gustó bastante cuando supe de qué se trataba eso. Tagomi trabaja en el Nippon Times. Ya no se llama New York Times. Es japonés, por supuesto, y gracias a él vamos a ver también un poco el tema de cómo son los japoneses. Creo que se establece mucho aquí en el libro la imagen que nosotros tenemos de los japoneses, que son personas especiales, ¿verdad? Con Tagomi vamos a ver también la crisis de principio. ¿Qué significa para un japonés ciertas cosas? O sea, la historia de Tagomi se relaciona con la de Chandan, porque Tagomi le compra cosas a Chandan. Tenemos a Frank y a Ed. Frank por lo menos es judío, pero es de este judío que se cambió toda la cara, se cambió el apellido, se cambió el color de piel y todas esas cosas para que no lo descubrieran como judío, porque si eres judío te mandan a Alemania y te matan, ¿verdad? Sigue los campos de concentración y todo eso. Y ellos son trabajadores obreros, pero que intentan salir adelante a través de una tienda de joyería. Esta joyería tiene mucha importancia y es por el tema del arte, de cómo estos dos gringos van a estar creando arte si el arte es algo superior a ellos. Y su historia se relaciona con Chandan porque estafan y le vuelven a vender a Chandan. Eso es muy chistoso. Luego tienes a la ex esposa de Frank, que es una mujer que como que escapa de la vida en realidad. Y ella se encuentra con otro personaje y con eso tú desarrollas el final de la historia, porque además hay que tener en cuenta que en este libro hay 2 cosas que salen del libro. ¿Cómo me explico? Hay como una ucronía dentro de una ucronía, porque este libro es una ucronía de nuestra vida, ¿verdad? Pero dentro del libro se habla de La langosta se ha posado, que es un libro que escribió a Bentensen o algo por el estilo. Me recuerda un poco a Bajo la misma estrella, cuando hacen el viaje para ir a conocer al anciano que escribió el libro. Bueno, aquí la esposa de Frank, la ex esposa, hace el viaje para ir a conocer a este autor. La langosta se ha posado es un libro del que se habla mucho dentro de la novela, porque ese libro les dice a la gente cómo hubiese sido la vida si Estados Unidos hubiese ganado la guerra y no lo hubiese ganado Japón y Alemania. Por lo tanto, como se dan cuenta, es una ucronía dentro de una ucronía. Esto es como en el origen. Claro que en esa ucronía de La langosta se ha posado, Estados Unidos tampoco lanzó la bomba atómica y es un poco más distinta a nuestra realidad. Por lo tanto, son 3 realidades dentro del libro. La que tú tienes en tu cabeza cuando estás leyendo, porque tenemos toda esta cultura de la Segunda Guerra Mundial, contrastada con la ucronía de que el eje ganó la guerra, y dentro de esa ucronía contrastada con la idea de que Estados Unidos ganó la guerra, pero no como la ganaron en nuestra vida. Es como enredado, pero me encanta esa idea. Además tienes otra cosa que es el I Ching. El I Ching es un libro como de consejos, como una especie de horóscopo a la que la gente recurre para poder hacer ciertas cosas en su vida. Ese libro existe en la vida real. De hecho, en el libro lo trae Japón a Estados Unidos, por lo tanto los gringos, toda la gente que vive en Estados Unidos ha adquirido eso de la cultura japonesa y no hacen nada sin leer el I Ching. Tú haces una pregunta, te dan frases, el libro, y tú interpretas esas frases y a través de eso tú ves si tu día o tu pregunta va a ser favorable o no. Es interesante, de cierta manera, porque mientras buscaba información, dice que Philip K. Dick lo que hizo fue utilizar el I Ching para poder escribir este libro. Por lo tanto, cuando él se encontraba con una encrucijada, preguntaba el libro, y dependiendo de lo que el libro le decía, él escribía la historia. Cualquier reseña que vean les va a decir lo mismo, porque es un dato interesante. A raíz de eso, tú te das cuenta que el libro sigue cierta estructura que tú a veces te preguntas ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso?
¿O por qué no sigue esta línea? Y claro, es porque el autor utilizó una especie de juego alternativo para escribir el libro. Eso hace que no esté tan completo como debería. Todo el mundo tiene problemas con el final. Creo que Bicho hizo como medio sketch de su reacción al final, porque la mía fue lo mismo. Yo le contaba a Elena toda mi emoción por el libro, porque lo marqué y todo lo que ustedes quieran. Lo amé con toda mi existencia, cada historia, cada frase, la forma en la que estaba escrito, todo. Para mí era todo. Hasta el final. Y yo cuando llegué al final dije, ¿pero por qué? ¿Por qué este es el final? ¿Por qué me hacen esto? Es como, qué sinsentido más grande. Pero creo que es algo que Philip K. Dick hace en su libro. O sea, yo no he leído nada más que, insisto, que Blade Runner y este. Pero con Blade Runner me acuerdo que tampoco encontraba que fuera una cosa perfectamente hecha. Siento que este autor tiene una buena idea, tiene una buena construcción de mundo, pero es como si algo le faltara a su pluma para hacerlo redondo. Es como que no buscara la perfección, o como que no lo pudiera hacer. Me pasó con Blade Runner y me pasó con este. Finalmente, decirles que me llama mucho la atención y que me gusta harto, que es la forma en la que construye este autor el mundo. Porque te pone algo en lo que la gente de su novela cree. Y lo menciona constantemente. No me acuerdo cómo se llamaba en Blade Runner, pero era esta cosa que aparecía en la tele. Era un profeta o algo por el estilo. Y aquí es el I Ching. Entonces, eso creo que es muy interesante de su forma de narrar. Como que tuviese un patrón para hacer sus libros. Me gusta la idea que te deja de los países. De Estados Unidos como un país perdedor, pero que se conforma con eso. De Japón como un país completamente superior. Porque si ustedes lo leen, deja a Japón en la cima. Y de Alemania como unos bárbaros. El libro me gustó muchísimo hasta el final, por lo tanto le pongo 4 de 5 estrellas. No creo que sea perfecto. No creo que sea para todo el mundo, no creo que todo el mundo se vaya a entretener con el libro. Creo que tienes que apreciar las historias que están entre medio. Y lo que te cuenta también de los países sobre el tema de la guerra. Si no te gusta la historia, no creo que el libro te interese mucho. Por si es que lo leen y no les gusta. Me gustó esta frase que dice: ¿no recuerdas cómo llamaban los camisas pardas a la gente que se pasaba las horas tejiendo filosofías? Eierkopf, cabeza de huevo. Pues esas cabezas redondas se quiebran muy fácil en los tumultos callejeros. Me gustó harto. En fin, si alguien lo lee, si lee esta edición, desde la página 179 comienzan las 10 hojas que más amé en mi vida de esta novela. Nos vemos en otro video, cotitos. Bye.